Buenos días, alumnos de Colegio Esper. Como bien saben, aún estamos en situaciones en las que nos es complicado poder reunirnos. Sin embargo, a través de este medio les envío un cordial saludo a ustedes y a todos sus familiares, esperando de corazón todos estén íntegros y se encuentren en excelentes condiciones de salud. A partir del día de hoy, llevaremos de esta manera nuestras clases. Les grabaré un video del tema, obviamente. Se los publicaré en la plataforma Edmodo, misma que hemos estado trabajando anteriormente, y ustedes tendrán determinado tiempo para enviarme o postearme las preguntas con las dudas que ustedes tengan. ¿De acuerdo? El día de hoy nos corresponde tomar la clase de historia, por lo que vamos a ver las causas que originaron que en nuestro país se provocara la independencia de México. ¿De acuerdo? La independencia de México marcó la diferencia entre el dominio y el poder absoluto de España. Además, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia. Una etapa en la que se dio una reorganización total. Mientras antes existían reyes, monarcas, virreyes, en nuestro actual país existen presidentes. Cambia totalmente la reorganización. En esa etapa, en la etapa de la independencia, se dio además bastantes cambios. Cambios en los derechos de nosotros los ciudadanos, cambios en las acciones, cambios en las obligaciones, cambios en la manera en que nos trataban y que trataban a los ciudadanos de aquellos años. Se provocaron transformaciones que serían un referente para siempre. Por ello, cada año festejamos este acontecimiento, porque es un acontecimiento importante para todos los ciudadanos de nuestro país. Este movimiento, cabe resaltar, que no surgió de la noche a la mañana. Fue un hecho que tuvo que planearse por meses, tal vez por años, y tuvo que organizarse por personas que tuvieron el valor de decir basta. Nosotros tenemos derechos, nosotros vamos a pelear por nuestro país. Vamos a pelear por la libertad, por la soberanía. Este hecho o este acontecimiento no fue exclusivo de la Nueva España. Eso es algo importante que también tenemos que considerar, ya que de la mano o de manera paralela, ¿qué es paralela? Pues que mientras acontecía eso en nuestro país, en otros países también estaban pasando por situaciones, sí no similares, sí que fueron un referente o que de alguna manera nos apoyaron para que en México se pudiera dar y consolidar nuestra independencia. Tal es el caso de algunos eventos externos e internos que provocaron este despertar de la gente. Estos eventos se consideran como las principales causas de que la independencia se diera en nuestro país. El acontecimiento de la independencia de México es una situación o fue un evento importante, puesto que nuestro país dejó de ser parte de la hegemonía de España. Es decir, dejó de ser un país que dependiera directamente de España, que para tomar acciones tuvieran que pedir la autorización de España. México, a raíz de la independencia, se vuelve un país independiente, un país libre. Y no está por demás mencionarles que la independencia duró
11 años. Imagínense nuestro país y a lo mejor a nuestros tatarabuelitos peleando 11 años por la libertad de nuestro país. Por poder gozar con los derechos que ahora gozamos, por poder ser libres, por poder tomar las decisiones que nosotros consideremos mejores. Sin embargo, nunca se nos va a olvidar. Es por ello que cada 16 y cada 15 de septiembre conmemoramos este acontecimiento, porque es un acontecimiento importante en nuestro país. Bueno, les voy a mencionar cuáles fueron las situaciones o eventos que en otros países estaban sucediendo y que se consideran como algunas de las causas para que nuestro país se diera la independencia. El primero es la Ilustración. La Ilustración se vivió en una época de revolución. Una revolución en cuanto al pensamiento. Fue una época en la cual el ser humano emergía gracias al uso de la razón. Este movimiento llegó a España y por consiguiente a la Nueva España, o sea, nuestro país. Y fue ahí donde se empezó a separar a la filosofía y a las ciencias de la teología. La filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues es la forma de pensar del hombre. ¿Qué son las ciencias? Pues es todo aquello que puede ser comprobable, con el método científico. ¿Y qué es la teología? Pues todo aquello que habla de la religión y de los dioses. Ese fue uno de los eventos importantes. La Ilustración. Anótenlo, por favor. Otro evento fue la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se dio a raíz de una situación similar que estaban viviendo ellos, al igual que nuestro país. Era o fue a raíz de la opresión monárquica en Francia y por el surgimiento de una nueva forma de pensamiento en la cual el hombre es igual a todos sus semejantes. Causaron una de las revoluciones más significativas en la historia, Y esto inspiró a diferentes países por su fuerza y por sus motivos. Posterior a ello, de la mano, de manera paralela, o sea, que estaba pasando por aquellos mismos años, se dio la independencia de Estados Unidos. Esta es un evento o es una situación que ustedes a lo mejor sí han escuchado hablar. Las 13 colonias británicas marcaron la historia al comenzar la lucha por su independencia. Esto es lo que se conoce como la Guerra de las 13 colonias. Si bien España no era el único país con colonias en América, Gran Bretaña fue testigo de la audaz y feroz batalla que comenzó la independencia de los países del continente americano. Dentro de esto encontramos un personaje importante que fue Napoleón Bonaparte, quien participa en gran parte en la Revolución Francesa en España. Sin embargo, pues no voy a tocar ese tema, ¿vale? Otro factor u otra causa fue el descontento criollo. ¿Qué era el descontento? Pues el descontento es algo que no te parece, algo en lo cual tú no estás de acuerdo. ¿Y qué es criollo? Criollo fueron las nuevas castas, ya ustedes revisaron lo de las castas, que fueron surgiendo a partir de la unión de personas. Siendo España el país que regía la Nueva España, o sea, nuestro país, los españoles eran considerados como la clase socioeconómica más alta y más poderosa del territorio conquistado.
Sin embargo, los criollos pensaban o consideraban que ya no era tiempo de seguir siendo manipulados por ellos. Se cansaron de esta situación, se fastidiaron a lo mejor porque siempre fueran oprimidos y consideraban, y estoy de acuerdo con eso, que el hecho de nacer en esta tierra, o sea en México, no los hacía inferiores y no merecían por eso estar a merced de los españoles, estar sumisos y realizar y cumplir las órdenes que ellos impusieran. Es por ello que, inspirados por los eventos anteriores que les mencioné, que fueron la Ilustración y un naciente sentimiento nacionalista, los criollos comenzaron conspiraciones. ¿Qué son las conspiraciones? Son pequeñas reuniones en las que ellos planeaban u organizaban sus estrategias con la finalidad de poder hacer que todo el dominio español en la Nueva España se viniera abajo. En estas conspiraciones participaron personajes importantes que conocemos, tales como doña Josefa Ortiz de Domínguez, como Juan Aldama y sobre todo como Miguel Hidalgo. En aquellos años se dio una situación también importante, que fue la destrucción de todo aquello que aún conservaban los indígenas y aquellos ciudadanos de nuestro país. Esto fue el aspecto que también provocó que ellos se decidieran a levantarse en armas. Pues los españoles comenzaron a destruir las pirámides que aún conservaban nuestros antiguos ciudadanos como vestigios. Comenzaron a destruir las ciudadelas, los templos, todo aquello que nos identificaba. Y los españoles empezaron a construir casas europeas, caminos con carruajes, jardines y catedrales. Esto provocó la ira en los indígenas. Otra causa u otro factor fue la explotación que hacían hacia los indígenas. No conformes con destrozar su identidad, al destruir estos vestigios, también el cambio de pensamiento teológico y su posición como seres libres, ellos trataron de introducirles ya anteriormente una nueva religión y un nuevo estatus, lo cual ahora es conocido como el catolicismo. Y pues nuestros ciudadanos se convirtieron en víctimas de un nuevo sistema en el que el dinero, la moneda, el oro, el cobre, eran indispensables para vivir. Como recuerdan, anteriormente solo se hacían los intercambios de cacao. En esos tiempos se cambiaron por metales. Los indígenas se volvieron en personas que tenían que trabajar el campo, que tenían que servir en casas de los españoles y que a pesar de todo esto, a pesar de que a lo mejor ellos luchaban por sacar adelante a sus familiares, vivían en situaciones precarias, en situaciones que no eran óptimas para vivir adecuadamente. Aparte de eso, tenían impuestos elevadísimos. Después de la invasión francesa, España sufrió grandes pérdidas económicas. Por ende, los impuestos de España subieron y en la Nueva España eran demasiados. Esto ocasionó grandes pérdidas y mayor descontento en el pueblo novohispano
al verse tan dependientes y a merced del extranjero. Aunado a ello, se daba una situación fea, la cual consistía en el abuso de los encomendados. En las haciendas, los peones nunca recibían salario, eran explotados sin recibir siquiera una moneda. Al contrario, estaban endeudados con el patrón de por vida. Al principio de mes recibían, por ejemplo, 2 monedas, para que ellos pagaran sus impuestos y compromisos religiosos, tales como sus bautizos, sus bodas, sus primeras comuniones, entre otros. O sea, les daban dinero, les pagaban por sus trabajos. Sin embargo, ese dinero que les pagaban, ellos ya se lo debían. Así como les daban el dinero, ese dinero volvía a regresar a los españoles. Por lo que sus deudas duraban prácticamente hasta que ellos morían, puesto que la deuda de los padres la heredaban los hijos, y así se iba generación tras generación tras generación. Y no solamente los hijos, también las viudas, por ejemplo, si el papá o el padre de familia obtenía cierta deuda, cuando él fallecía, la viuda se tenía que hacer cargo de la deuda. Cuando la viuda fallecía, los hijos se tenían que hacer cargo de la deuda. Cuando los hijos fallecían, los nietos se tenían que hacer cargo de la deuda. Por otra parte, se daba una desigualdad en las castas, puesto que a unos pues los trataban mejor que a otros, entre comillas, y a otros se encontraban en peores situaciones. Imagínense, si los criollos eran discriminados, los criollos, ¿qué fue de aquellos hijos de un indígena y un africano? Imagínense. Y los hijos de los mestizos e indígenas. En la Nueva España existían indígenas, mestizos, zambos, mulatos y moriscos. Todos, en absoluto, eran esclavizados y violentados por ser nacidos en lo que ellos conocían como el Nuevo Mundo. Imagínense todas las situaciones que ellos tuvieron que aguantar, porque como les menciono, no fue un año en el que vivieron esas situaciones, no fueron 2 años, no fueron 3, fueron muchísimos años en los que vivieron de esa forma. En las haciendas y en las casas, incluso en las iglesias, la mayoría de estas personas eran encomendados como sirvientes, sin la esperanza de poder vivir una vida independiente. Además de vivir como sirvientes, eran golpeados, eran humillados. Debemos agradecer a todos aquellos que tuvieron el valor y la valía de luchar por nuestro país, puesto que si ellos no lo hubieran hecho, quizás a lo mejor en lo posterior alguien se hubiera decidido a levantarse en armas, pero si no, imagínense en qué condiciones viviríamos actualmente. Bueno, chicos, esto es todo de este tema. Espero sus dudas, espero sus preguntas y espero sus comentarios. Les solicito, por favor, puedan realizar un resumen de todo aquello que les he compartido y que puedan adjuntar su evidencia fotográfica en la plataforma de Edmodo. No me despido, queda al pendiente de sus dudas y de sus trabajos. Buen día a todos.